Muy buenas. Este último comentario va a tratar sobre la reivindicación que hizo Gustavo Bueno de lo que él mismo llamó eutanasia procesal. Yo he escrito un artículo en la revista Claridades en el año 2020 sobre la muerte en el materialismo filosófico, donde este asunto aparece ahí tratado pero muy rápidamente. Aquí lo vamos a tratar con un poco más de detenimiento. La filosofía de la muerte, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, incluye este análisis de la llamada pena de muerte. Ya vamos a ver enseguida que ese sintagma pena de muerte pues plantea muchos problemas. Y bueno, hizo un análisis de la pena de muerte desde las perspectivas de la ética y de la política, y este es el que vamos a comentar aquí. Esa pena de muerte pues sería aplicable a autores convictos y confesos de crímenes horrendos. Bueno, la primera cuestión que Bueno argumenta y que es importante recordar es que la pena de muerte fue aceptada regularmente por las legislaciones de muchos estados, desde luego empezando por el Código de Hammurabi, la Biblia, las 12 tablas, el Código de Alarico, el Fuero Juzgo, las partidas de Alfonso X el Sabio o la Constitución Española de 1876, por citar solo algunos ejemplos, ¿no? Y también que fue defendida por muchos filósofos hasta el romanticismo, como vamos a ver, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, San Buenaventura, San Agustín, Santo Tomás, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Rousseau, Kant, Hegel, etc., entre otros que se podrían citar. Y la otra cuestión que hace falta recordar también es que en 88 estados miembros de la ONU hay pena de muerte, y en 30 estados de los Estados Unidos de América del Norte hay pena de muerte, aparte de haberla en el sistema federal y tanto civil como militar. Entonces quiero decir con esto que la discusión de este asunto pues no es anacrónica como muchos tratan de hacer, suponen, para en cierta medida pues obviar la propia discusión, ¿no? Bueno, para discutir este asunto hay que partir de la distinción entre individuo y persona, una distinción que Gustavo Bueno reelabora de una manera muy precisa y que voy a exponer aquí muy brevemente, ¿no? Desde luego el materialismo filosófico niega rotundamente la existencia de un alma humana inmortal que sobreviva al individuo, a la muerte del individuo, porque asume las tesis de la biología moderna, según la cual no pueden existir vivientes incorpóreos, y entonces eso imposibilita pues que haya vida de un alma incorpórea después de la muerte, ¿no? Bien, el concepto de individuo es un concepto biológico fundamentalmente, que queda definido por el organismo, como ya dijimos al hablar del aborto, indivisible, independiente, dotado de una identidad genética, pero también dotado de una individualidad somática. El individuo humano pues es un animal más del campo de la zoología. Y la idea de persona, sin embargo, es distinta. La idea de persona es una idea que es más bien ética, cultural, antropológica, histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el recién nacido no es una persona, pero se va a ir convirtiendo progresivamente en una persona, pues en un proceso de enculturación, en un proceso en el que hay ciertas etapas, la infancia, el uso de razón, la adolescencia, la juventud, la mayoría de edad, y en el que se va constituyendo como persona a la vez que crece y se desarrolla como individuo, ¿no? Y la muerte del individuo es la muerte del individuo biológico, es cuando el individuo humano se convierte en cadáver,
pero las personas no se convierten en cadáveres, no hay cadáveres de personas. Las personas no nacen ni mueren, las personas se van constituyendo y luego a lo sumo desfallecen o fallecen. Entonces son cosas diferentes. El individuo es la inserción del sujeto en campo biológico y la persona es la inserción de ese individuo en un mundo cultural, histórico, moral, ético, de personas, en donde es reconocido por los demás como una persona. La persona tampoco es lo mismo que personalidad psicológica, porque hay animales superiores que pueden tener personalidad psicológica, voluntad, inteligencia y una idiosincrasia de carácter, y sin embargo no son personas. Normalmente a cada individuo le corresponde a una persona y una correspondencia biunívoca. De todas maneras, esto no siempre es así, y yo en ese trabajo que acabo de citar sobre la muerte en el materialismo filosófico, en la revista Claridades del 2020, y en otro anterior de 2012, publicado en el Journal of Aging Studies, que se titula Alzheimer Disease and Euthanasia. En estos dos trabajos yo he estudiado pues una serie de situaciones en las que no se da esa correspondencia biunívoca entre individuo y persona, pero bueno, eso por si a alguien le interesa, pero no es una cosa que nos afecte para la discusión de este asunto. Bueno, la otra cosa que Bueno argumenta, yo creo que de una manera muy acertada, es que es una cuestión que tiene que ver con el derecho penal, ¿no? Las penas tienen como función principal el castigo de los actos que están fuera de la norma, y se atiene al concepto tradicional de arrepentimiento objetivo, que exige la reparación del daño y que exige cierta rehabilitación ética, moral, etcétera, del culpable, y el cumplimiento del castigo pues tiene esa función, ¿no?, de rectificar la trayectoria personal, de orientar esa rectificación y una vez que el castigo ha sido cumplido, acoger al sujeto nuevamente en la comunidad ética, moral y política de personas, ¿no? Pero claro, en este contexto, que es el contexto del derecho penal y de su filosofía, pues el concepto de pena de muerte no cobra sentido, porque si para el materialismo filosófico, cuando el individuo muere, pues el alma no sobrevive al individuo, pues entonces el concepto de pena de muerte se desmorona, ¿no? El concepto de pena de muerte solo tendría sentido desde una filosofía que defienda que el alma sobrevive al individuo, que es inmortal, y que entonces sufre la pena de perder el cuerpo, que sería como una especie de amputación o de mutilación. Pero desde los presupuestos del materialismo, que niega la inmortalidad de las almas, pues es imposible dotar de sentido a la idea de pena de muerte. Entonces, bueno, por eso propone el concepto, sustituir la pena de muerte por el concepto de eutanasia procesal, es decir, una buena muerte que se da al ajusticiado en el contexto de un proceso penal, ¿no? Bien. Y esta eutanasia procesal, Bueno la justifica de dos maneras. Una que podríamos llamar ética y otra que podríamos llamar más bien política, ¿no? La justificación ética es que cuando estamos hablando de individuos que son autores convictos y confesos de crímenes horrendos, pues se supone que no puede haber arrepentimiento, porque si el sujeto se arrepiente, pues no podría sobrellevar ese arrepentimiento, no podría asumir lo que ha hecho y tendría que suicidarse, ¿no? Y de hecho muchas personas se suicidan después de haber cometido un crimen horrendo, sea por estas razones o por otras, ¿no? Y la tesis aquí de Bueno es que el individuo se convierte en una persona cero, que deja de ser persona, que no puede ser reconocida por los demás
como persona, porque el crimen horrendo que ha cometido y del que es convicto y confeso y probado, le conduce a un nivel de indignidad ética tal que es irrecuperable. Entonces, pues, aunque su vida desde el punto de vista individual biológico sea una vida sana, desde un punto de vista médico diríamos, esos actos abyectos que ha cometido le convierten en persona cero. Este es un poco también el concepto de la muerte vudú, de la que nos habla Walter Cannon en un artículo que se titula así, Muerte vudú, del American Anthropologist del año 49, porque en algunas sociedades preestatales a ciertos sujetos que se saltan ciertas normas graves, pues se les aplica una especie de eutanasia psicosomática. El grupo celebra su funeral, lo ignora, hace como si no existiera, lo conduce al ostracismo, lo aísla hasta que muere. Bien, entonces el asunto es este, ¿no? Considerar un individuo que, aunque está sano médicamente, está despersonalizado irreversiblemente porque ha cometido ese crimen horrendo. Y entonces la eutanasia procesal no es ya eliminar a una persona porque se supone que ya no la hay, porque se ha despersonalizado, sino que se trataría de dar una buena muerte a ese individuo despersonalizado. Porque si tratáramos de, esta es la dialéctica en la que se mueve, bueno, ¿no? Si tratáramos de reeducarlo para que se salga de ese estado de despersonalización y de anomia ética total, pues cuando salga, pues será consciente del crimen y entonces se le hará insoportable y se suicidará, ¿no? Y si no es capaz de suicidarse, pues entonces el Estado actúa piadosamente, le da la eutanasia, precisamente porque es incapaz de suicidarse, ¿no? Aquí la idea es que el suicidio de algún modo hace que el individuo desaparezca, pero quedaría parcialmente redimido como persona por ese último acto de conciencia ética, ¿no? Que sería el suicidarse, ¿no? Esto es todo muy problemático, evidentemente, porque el suicidio es muy difícil de considerarlo ético, porque es precisamente la destrucción del individuo, la desaparición del individuo, y esto va básicamente contra los principios nucleares de la ética materialista. Entonces yo todo esto realmente me parece una cosa pues que puede ser muy ingeniosa, pero que no me parece que sea sólida. Y no me parece que sea sólida precisamente por esa razón, porque el suicidio nunca es ético, la muerte nunca es ética, y también porque se puede discutir que haya una persona cero, es decir, una despersonalización total. Se puede discutir porque de hecho ese sujeto, como una cuestión empírica de hecho, ese sujeto que ha cometido el crimen horrendo y que ha perdido su condición de persona, sin embargo sigue comportándose como persona, sigue inmerso en una sociedad de personas, porque hay una parte de la sociedad, pues qué sé yo, su abogado, sus familias, sus amigos, etcétera, que le reconoce como persona. Es un individuo que habla con otros, que sigue un conjunto de normas en muchos órdenes de vida. Y entonces quiero decir que es evidente que bueno no puede querer decir que empíricamente deja de ser una persona, porque empíricamente lo es, sino que parece que lo que sugiere su teoría es que una parte de la sociedad de personas, una parte, no toda, dicta de un modo axiológico su inexistencia como persona, un poco como en la muerte vudú de Cannon, ¿no? Y entonces es como una especie de prescripción moral de un grupo enfrentado a otros, pero esa prescripción moral de un grupo enfrentado a otros no queda fundamentada en ninguno de los principios éticos de bueno.
y entonces yo no veo qué fundamentación ética puede tener esto. Incluso y admitiendo esto solamente a efectos polémicos, si suponemos que el criminal horrendo ha dejado de ser persona, de ello tampoco se deduce que haya que matarlo, porque tampoco matamos a los animales que no son personas y que no actúan éticamente, o que incluso cometen cosas cuya interpretación ética sería discutible, y sin embargo no se les mata. No se les mata por esa razón, se les podría matar por otra, pero no por esa razón. Entonces quiero decir con esto que todo esto yo lo veo muy oscuro y muy difícil de fundamentar éticamente el proceder de la eutanasia esta procesal que llama bueno. Luego, por otro lado, está la justificación política de la eutanasia procesal, porque también esto está en el asunto, ¿no? Se podría no justificar éticamente la eutanasia procesal, pero que hubiera una justificación política que se sobrepusiera sobre la justificación ética, como por ejemplo cuando el Estado está amenazado de muerte, pues el hecho de que los ciudadanos tengan que ir al combate y morir en defensa del Estado, pues desde luego es antiético, sin duda, porque produce todas esas muertes y más todavía en el enemigo, pero sin embargo tiene una justificación política, porque se trata de salvar al Estado, ¿no? Bien, lo que dice bueno a este respecto es que la filosofía política que tiene que ver con la eutanasia procesal ha variado significativamente a partir del romanticismo. Todavía Kant, Immanuel Kant, en la primera parte de la Metafísica de las Costumbres, que se titula Principios Metafísicos del Derecho, en el año 1797, pues defiende la pena de muerte, y defiende la pena de muerte deduciéndola de la ley del talión, curiosamente, ¿no? Pero bueno, dice que, claro, los estados modernos de partidos y sus filosofías del Estado asociadas, en donde el Estado aparece muchas veces como una asamblea de individuos atómicos distributivamente considerados que brotaran del territorio espontáneamente aislados. Ese tipo de teorías del Estado, consensualistas, etc., perdón, pues no tienen, diríamos, una teoría de la pena de muerte asociada, o de la eutanasia procesal, porque no se considera que nadie pueda transferir al Estado la potestad de quitar la vida a los ciudadanos, es decir, a los mismos que han constituido el Estado, ¿no? Y entonces es aquí donde surge la teoría romántica de la pena como reeducación, como reinserción meramente funcional, no ética, ni moral, ni política. Y podría decirse que en estos estados de partidos modernos de la sociedad capitalista de consumo pletórico, pues como Dios no existe, pues entonces todo está permitido, e incluso el crimen horrendo está permitido, y siempre que el individuo se reinserte funcionalmente en la sociedad. Claro, la idea de eutanasia procesal se basa en el supuesto contrario, en el supuesto de que la vida humana individual no es el valor supremo, no es un valor absoluto, metafísico, no es el valor que funda el Estado ni que justifica el Estado, y entonces por eso es posible que el Estado pues dispense esa eutanasia procesal. Una teoría que por lo demás en el ejercicio es una teoría que no está representada, pero en el ejercicio está funcionando cuando se admite, por ejemplo, que
determinadas personas pongan en riesgo su vida o den su vida para salvar la de los demás o para salvar la marcha del Estado, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, desde el punto de vista político, diríamos que la justificación de la eutanasia procesal podría formularse de esta manera, si yo no lo entiendo mal, ¿no? A saber, que es la propia sociedad política, como una sociedad de personas, la que pone unos límites efectivos que nunca pueden ser traspasados y que se consideran infranqueables. Y entonces no se trata ya de castigar, porque el concepto de pena aplicado a la pena de muerte es inconsistente, como es un sinsentido, como hemos dicho. Tampoco se trata de disuadir, porque también se sabe con bastante precisión que la pena de muerte no puede ser incluso un aliciente para que actúen los delincuentes, es decir, que no disuade, ni tiene esa función de ejemplaridad. Tampoco hace falta entenderla como una defensa del grupo frente al criminal, porque esa defensa podría hacerse de otra manera, sino que sencillamente se trataría de decir, creo entender yo en bueno, que la sociedad política marca unos límites a las conductas de los ciudadanos que no pueden ser traspasados, porque la sociedad se ha dado misma un código, se ha dado a sí misma un código de una serie de conductas que no están permitidas de ninguna manera, y que el que las realice pues se enfrenta a su propia eliminación, ¿no? Bien, hasta aquí tal como yo soy capaz de reconstruir la fundamentación o la justificación política de la eutanasia procesal. Y para terminar, pues un comentario a esta justificación, ¿no? Yo creo que esta justificación que acabo de formular, esta justificación que podríamos llamar política de la eutanasia procesal, no es realmente política. Vamos a ver si me explico. Es política solo en un sentido oblicuo. Es política porque, bueno, pues porque queda recogida en las leyes de un Estado, porque está sometida a un proceso judicial, y porque es el Estado el que administra la eutanasia de una manera pautada y reglada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es directamente política en el sentido de que la eutanasia procesal o su ausencia, su presencia o su ausencia en un Estado, no marca la eutanasia del Estado, no afecta a la buena marcha o a la viabilidad del Estado, porque existen muchos estados políticos viables, cuyo ordenamiento jurídico no contempla la pena de muerte. Existen otros que sí, pero otros que no. Y entonces eso lo que implica es que el Estado es viable sin tener eutanasia procesal. Y aparte, el caso ese que citaba yo antes de Walter Cannon, en el artículo ese de Voodoo Death, la muerte vudú, también nos muestra que la muerte, que esta eutanasia procesal, esta muerte vudú, pues aparece en instituciones prestatales, ¿no? Prepolíticas. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que entonces no, que la justificación no es directamente política, es de este otro orden, ¿no? Yo creo que la defensa que hace bueno, o que hizo bueno, de la eutanasia procesal no es una defensa práctica, o sea, no persigue la implantación práctica política de la eutanasia procesal, yo creo. Bueno, en algunos textos parece que sí, pero vamos, yo creo que siendo un poco, viendo los textos o balanceándolos, equilibrando unos con otros, da la impresión en otros textos de que bueno, se da cuenta de que los inconvenientes prácticos de la implantación de la eutanasia procesal, pues pueden ser mayores que las eventuales ventajas que pudiera tener. Entonces, yo tengo la impresión, pero vamos, esto es una impresión y es una cosa completamente conjetural, yo no la puedo demostrar ni creo que la pueda demostrar nadie,
ni esto ni lo contrario, que cuando Bueno reivindicaba la eutanasia procesal, yo lo digo por las conversaciones que tuve con él, pues sobre todo estaba interesado en denunciar, por un lado, el animismo de la idea de pena de muerte, a la que me referí al principio, ese animismo de la pena que se le da a un sujeto porque se supone que tiene un alma inmortal y que entonces se le priva del cuerpo, etcétera, etcétera. Eso por un lado, estaba denunciando eso, desde luego, porque con el propio sintagma eutanasia procesal está hecho para conjurar esa filosofía espiritualista animista. Y luego en el terreno de la filosofía política estaba calculada para evidenciar esos componentes individualistas y psicologistas de las teorías políticas y éticas contractualistas, y para criticar la idea de una reinserción de los delincuentes que fuera ilimitada, que no tuviera ningún tipo de límites ni de trabas, que fuera puramente funcional, es decir, que en lo único que se fijara fuera en la cuestión de si el individuo luego reinsertado es funcional dentro de la sociedad o no, y sin tener ninguna consideración ética o moral, y todas estas ideas que están asociadas al fundamentalismo democrático de los estados modernos de partidos ligados al capitalismo del consumo pletórico. Yo creo que sus intenciones más bien iban por ahí, porque ya digo que, al menos en privado, él reconocía que la implantación de la eutanasia procesal, pues en último término, podía tener muchos más inconvenientes prácticos que ventajas. Pues nada, con esto hemos llegado al final de este 18º comentario, al final de esta serie de comentarios sobre la filosofía de Gustavo Bueno, y aprovecho una vez más para agradecerles a todos ustedes pues la atención que me han venido prestando. Muchas gracias.